gracias por venir a todos. Vamos a empezar a hacer la presentación de Afterbrain Books. ¿Se me oye? Vale, porque yo no oigo. Ahora ya, casi un año después, ya tenemos varios títulos. Como editorial hemos crecido mucho, hemos sacado estos 3 libros ahora y los que están por venir. Entonces pues vamos a ir repasando uno cada uno con los autores que están aquí presentes y nada, pues vamos a empezar. Os muestro lo que sería el primer proyecto, ¿vale? Que es la edición fanzinera que sacamos de 150 ejemplares numerados y firmados por los autores, 40 sanguínea. Luego el cómic de Chico Suicida, que fue como también el combo de la editorial cuando sacamos en San Jordi, que esto simplemente solo se puede vender desde la web, se pueden comprar desde la web. Y ahora este es el tercer proyecto editorial, que es, digamos, el primero oficial de la editorial, que ya estuvo con distribución nacional en tiendas, que es Blogger Now. Es un proyecto que se gestó en apenas 2 meses, en el cual participa una generación de creadores online, que son los bloggers de YouTube, y os pongo el tráiler y ahora subirán un par de autores para hablar del libro. These are the things I hate. I love dogs and cats, but I don't like black. I hate houses with mouses and trees with bees because they sting my knees. I climb up, reaching for my favorite ladder. I love Barbie, especially when she kisses Ken. I don't like going to bed. I don't like show off toys or being bored. I love my dad. I love my mum, but I hate my annoying brother. I'm scared of the dark. Pink, yellow, and blue. Vale, y le damos la bienvenida a Haplo Chasper y la otra de Verne. Vale, bueno, ellos os explicarán un poco quiénes son a nivel de qué significa bloggers. Empieza ya, ¿no? Bueno, pues la verdad, todo el tema de los bloggers es algo en lo que yo llevo metido aproximadamente 2 años y medio. Es algo que descubrí a través de mi vocación de comunicar, perdón. Y nada, para mí es una vía en la que puedo expresarme ante un montón de público, que puedo llegar a un montón de gente con mis ideas, que puedo transmitir mis inquietudes, que puedo hacer reír a la gente. Para mí es algo totalmente multidisciplinar. Pero básicamente Blogger es subir vídeos a internet. Bueno, yo creo que se ha gestado como casi como una tribu urbana en sí misma, ¿no? Es a día de hoy, por lo menos en España, es casi una comunidad de gente que se conoce, que tiene una serie de gente que le sigue. Yo creo que el concepto ha llegado un poco más lejos. No sé qué opinas tú. Bueno, igual tengo una visión un poco más humilde también por el tipo de canal que yo hago. Básicamente yo empecé, bueno, blogger es como videoblogger, entonces en vez de escribir entradas, lo que hacía es un poco pues hacer una creación audiovisual de algún tipo de inquietud artística que tenía en algún momento, ¿no? Pero bueno. Sí, servía como una poco la ventana para había gente que como tú que toca instrumentos y tal, que la utilizaba como una ventana para poder mostrar su trabajo en internet de una forma más visual, que no hubiera sido unas fotografías o un texto explicándolo. Claro, efectivamente, y yo creo que bueno, además el contacto cercano que conlleva el poder hablar frente a una cámara, que la gente te vea, que la gente vea cómo te expresas, que no sea solo el
el texto, que ya es complejo en sí mismo y ya aporta un montón de cosas. Pero no sé, yo el último vídeo que he subido ha sido contando mi experiencia con el bullying. Y ha habido un montón de gente que ha dicho, joder, que claro, me siento, he llorado durante el vídeo, etc. Solo que con un texto puedes conseguir, pero yo creo que esto es más cercano, ayuda a que la gente se identifique más. Pero bueno, en cierta manera no deja de ser una inquietud artística, como decía Reverne. Y bueno, ¿cómo recibisteis la noticia de... Vale, para el Bloggers Now es un recopilatorio de relatos escritos por bloggers, como he comentado antes, en el cual yo hice una selección de todos los bloggers que hay en la comunidad española, que no son pocos, escogí entre los que se consideran más artísticos para proponerles el proyecto de escribir un relato para compilar en lo que es el libro del Bloggers Now. Hubo, como he dicho antes, solo 2 meses para poder realizar y sacar el libro en verano. Entonces, ¿cómo recibisteis la noticia para participar en el libro? Bueno, pues yo recibí un email y creo que bueno, que había llegado a conocerme, creo, por mención de otra blog, de Boyicao. Y nada, en principio eso, bueno, pues te comunicaste con nosotros, nos presentaste un poco el proyecto, a mí me interesó, personalmente es una cosa que me gusta, no me considero escritora ni muchísimo menos, pero sí que, bueno, pues tenía cierto interés y me pareció bastante interesante. Bueno, si quieres comentar... Sí, no, bueno, a mí me llegó a través de Sara Gil Chico Morera, que finalmente no participaron en esta edición, no sé si en la próxima se han animado. Bueno, el caso es que a mí me llegó el correo y la verdad es que fue un proyecto que en principio no terminaba de ver mucho cómo se iba a enfocar, ¿no? Porque era como bloggers, ¿vale? A ver, y no tenía mucho al principio, después vi la gente que se estaba metiendo en ello, vi la dedicación que había detrás, etc. Y fue algo que la verdad es que me emocionó muchísimo porque, bueno, yo llevo escribiendo un montonazo de años, siempre he querido publicar algo en plan más serio y esta ha sido un poco la primera oportunidad que he tenido de hacerlo. Bueno, y de cara al lector, ya como habéis visto, al principio había mucha excepción por bloggers, porque tal persona, no soy escritor, o sea, porque voy a escribir un libro. Cuando el único objetivo a la hora de crear el libro Bloggers Now era conseguir, pues, yo siempre tenía la inquietud de que si alguien ha hecho algo artístico, que no sea solo escribir, sino, pues, pintar, cantar. Siempre tengo la curiosidad de la creatividad a la hora de escribir, siempre es muy distinta en estas personas y suelen tener un punto de originalidad que no encuentras en escritores reales. Y de ahí partió la idea de pediros a vosotros, porque como espectador que era yo de los bloggers, pues tenía esa duda. Y bueno, se demuestra que con Bloggers Now la idea era crear al final un poco de imagenio colectivo, pero cada uno tenéis vuestro punto de vista distinto. Hay desde un poco de ciencia ficción y terror a un poco de comedia, a un poco de intriga, a un cuento popular, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos podéis contar de vuestra historia un poco para llamar la atención aquí? Bueno, pues mi historia básicamente es una distopía, es un futuro posible en el que la gente se ha vuelto un poco tocada de la cabeza, que bueno, creo que es lo que nos espera en todo caso, pero tal vez no de este modo, ¿no? Entonces, nada, básicamente la historia es narrada en primera persona, yo soy el protagonista y cuenta cómo el tema de los bloggers se vuelve una opción esencial para las marcas, se vuelve la única forma de llegar al público con los productos, cómo el branding aparece en todas partes, etcétera, y cómo esto llega a unos niveles preocupantes a nivel de perder la propia personalidad, de convertirse en una marca, de convertirse en un objeto. Y sobre eso va mi historia. No os puedo contar más porque claro, esto no completamente, pero bueno. La mía, bueno, es como una especie de entrada muy detallada en mi diario del día de San Juan del año pasado. Y poco más puedo decir. Bueno, es eso, la experiencia de la noche de San Juan, ¿no? Y ocurren cosas por ahí que... Algo ocurre. ¿Y habéis tenido alguna reacción por parte de los lectores? ¿Habéis recibido algún feedback o...? Bueno, a mí sí que ha habido mucha gente que me ha escrito diciendo que habían comprado el libro, gente que ya me conocía y gente que no, y que les había gustado mucho mi relato, gente que les había gustado y que decía, bueno, que pasa a lo mejor que lo escribes. No había ninguna identificación, obviamente, porque a poca gente está en una situación como esta en la que de repente, bueno, los que la hayáis leído lo sabéis, pero sí, yo he recibido mucho feedback. Sí, en mi caso el feedback que he recibido la verdad que es muy positivo. Nadie se ha atrevido a decirme que no le gustaba. Bueno, Por lo que pudieses hacer. De momento. Bueno, pero ahí está. Y luego, pues nada, comentar que el libro ha servido un poco como un mini catálogo inicial de crear los nuevos bloggers que más
estaban pisando fuerte en el terreno, los que ya estáis como muy instaurados con vuestro grupo de fans. Y nada, este fue pues el primer gran proyecto de la editorial, porque fue, o sea, en el sentido de que Corriente Sanguínea y Chico Suicida funcionó muy bien. Underbrain pues seguía hacia adelante y se decidió pues lanzar este proyecto en el cual fueron 16 bloggers, que os voy a leer los nombres. Adrián Música 96, que es un chico de Barcelona. Alberto es feliz, digamos que Navarro. El Visa Yo Mastercard, Pablo Chapper, que tenemos aquí. J. Pelirrojo, La Otra de Verne, Limon y Full 3, Marian Miops, M. de Lolo, Peraltuki, Russ Smith, Yobi Comics, Yogomics, Blogging Victor, Yellow Melo y Z Stuck. Y nada, entonces ha tenido muy buena aceptación. A día de hoy sigue siendo reclamado dentro de la editorial, o sea, siguen generando ventas. Y pues norma general pues está gustando al público. ¿Queréis añadir alguna cosa más sobre el libro? No, yo creo que ya lo hemos hecho todo. Pues nada, ahora vamos a pasar a hablar del siguiente libro, que este es, espera un momento ahora. Este se gestó en junio, bueno, salió en junio a julio del año pasado. Se realizaron presentaciones por toda España, desde Barcelona que hubo 2, en Madrid hubo una, en Valencia, en Málaga y bueno, ya volvemos a estar en Madrid. Y el siguiente libro pues ya fue un proceso un poquito más largo y salió después del verano, de octubre y tal, hasta Navidades, que es Playroom de Patricia Muñiz. Vamos a ver 2 book trailers que se realizaron para la promoción del libro y ahora haremos entrar a la autora. Bueno, aquí tenemos a Patricia Muñiz. Hola. Completo. Bueno, pues These are the things I love. bueno, pues como comentaba antes, este es el segundo proyecto de editorial ya distribución nacional que salió en Navidad del año pasado, ya apenas hace 3 meses. Sí. Y nada, pues se trata de una novela de ficción escrita por Patricia Muñiz, que es la autora de Corriente Sanguínea, el proyecto que nació en la web de Underbrain y que más tarde publicamos el libro. Y aunque este sea el segundo libro que publiquemos de Patricia, en realidad es tu primera novela, ¿no? Sí, Playroom fue escrito previamente a Corriente Sanguínea. Lo que pasa es que, bueno, yo conocí a Bowman en la presentación de Hidden in Love, que es una historia de Hernán Migoya, que Bowman animó, porque él, aparte de ser el editor de Underbrain, es animador, hace películas de dibujos. Y a partir de ahí comencé a colaborar en Underbrain Magazine, comenzamos con los capítulos de Corriente Sanguínea, y por eso esa novela, cuando la finalizamos, fue la primera en la que nos surgió la oportunidad de publicarlo para ver qué pasaba con el público. Pero Playroom ya estaba escrita, la había escrito previamente. Bueno, pero estamos hablando del libro, pero no sabemos de qué va. ¿Qué nos puedes contar de la historia? Bueno, pues Playroom es un misterio erótico porque se trata de un experimento. Estamos en un futuro muy cercano en el cual una escritora jovencita entra a formar parte de unas pruebas que se hacen para un recreador de fantasías sexuales, que es como una especie de consola del futuro en el cual la gente podrá compartir sus fantasías sexuales, pero sin llegar a hacer nada, ¿no? Es como puedes hacerlo todo porque realmente no estás haciendo nada. Ah, o sea, eso virtual del futuro, digamos. Eso es, claro, es un experimento de realidad virtual. Bueno, hemos visto por los book trailers que hay una escritora ahí, Sí. una chica jovencilla. Sí. Es la protagonista del Playroom. Exacto. El otro protagonista de la historia es Esteban Rey, que es un escritor que ha tenido tiempos gloriosos, pero está ya de capa caída. Entonces él necesita nutrirse con la historia que Seila le puede explicar a partir de que participa en este experimento. Ella le va explicando detalladamente todo lo que va viviendo. Pero claro, no todo es tan bonito como parece. Y bueno, pues ahí está la parte de tecnología, está la parte de los autores. Sí. Es una historia de intriga, ¿no? Sí, es una historia de intriga, es una historia que nos habla de la relación del sexo con la tecnología,
que vislumbra un poco el futuro, pero sobre todo es un thriller, es una aventura. Vale. No, surge ahora un poco la publicación, a pesar de que tenga un tema fuerte erótico, pero no Sí. tiene nada que ver con la moda actual, porque es un libro que escribiste ya hace 1 año y medio, 2. Sí, o sea, yo cuando escribí Playroom, una de las dudas que tenía era pues cómo iba a ser aceptado, porque o sea, la trama gira en torno a las fantasías sexuales. Y primero comenzamos con una olfativa, luego pasa una visual, el oído, trabajamos los sentidos. Pero claro, yo no sabía esto si se iba a entender o no. Ahora, con el boom de las novelas eróticas, con las sombras de Grey, pues bueno, esa duda ya está disipada. Yo creo que está superadísimo, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué crees que, o qué reacción de público has tenido que más te ha sorprendido a ti, que le haya gustado o que os le haya sorprendido la trama, jóvenes, adultos? Sí, no, está gustando en general, pero sobre todo lo que me está sorprendiendo es pues, que está gustando mucho a gente joven. Y a veces pienso, mira, es lo bueno de ser una inmadura, ¿no? Que estoy conectando con gente pues, un poco más joven que yo. Y bueno, pero en general, hombres o mujeres, porque es eso, no es que sea erotismo para mujeres, está escrito desde un punto de vista muy femenino, claro, lo he escrito yo, ¿no? Y hablo mucho de los sentimientos de esta joven escritora que es la protagonista, pero sin embargo la aventura la puede disfrutar tanto hombres como mujeres. Vale, ¿querrías añadir alguna cosa más? O sea, si no, alguna... No lo hemos hecho antes. No lo hemos hecho antes con Bloggers Now, pero si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta al autor, pues que aproveche. Bueno, añadir que es un libro muy romántico también, que aunque no lo parezca y salgan por ahí pues mucha gimnasia, ¿no? Pues en realidad es un libro de amor. Pues nada, lleva poco tiempo, aún estás saliendo entrevistas, Sí. ¿no? Estás recibiendo un poco de feedback, habría que dar un poco más de tiempo, ¿no? Está llamando mucho la atención, está interesando y estoy, pues no sé, me llaman de una radio cada semana. Ahora mismo, bueno, no te lo he dicho, pero me han llamado de otra radio. Y bueno, pues yo creo que este interés que está generando, pues también es un poco porque se sale de... Es diferente a lo que las grandes editoriales están Sí, ofreciendo. bueno, es lo que iba a comentar, que Underbrain con este libro también o sea, rompe un poco el estereotipo y la línea, porque hemos ido publicando, pues, Corriente Sanguínea no lo hemos comentado, pero es también una historia un poco muy agresiva y un punto gore. Sí. De ahí pasamos a Chico Suicida, que no es más que un chico que se está suicidando, por lo cual humor negro hay un rato. Luego pasamos a Bloggers Now, que ya es un poco más infantil, cada proyecto está teniendo un público muy potencial distinto. Pero bueno, es la línea de Underbrain al final, Underbrain Books, es buscar un poco la parte más arriesgada, ¿sabes? Porque las grandes editoriales pues no se atreven a publicar estas cosas, a no ser que sea un boom como el mencionado anteriormente. Pero si no, la editorial está intentando sacar a nuevos autores, gente que está empezando o que ya tiene alguna cosa publicada, pero que aún así tienen dificultades para poder ver su obra publicada, porque tienen ese punto de riesgo o de atrevimiento que no quieren apostar otras editoriales que con más capacidad para llegar al público. Pero bueno, aún así cada libro está llegando a su público, es lo importante. Sí, sí. Y que en general pues gusta. Entonces con Playroom es una apuesta más por una línea nueva, la cual ahora sí se puede decir está aprovechando el tirón del momento, pero bueno, lo publicamos en su momento antes del boom, Sí. la promoción y el libro pues salió en Navidades. Pues nada, muchas gracias Patricia. Muchas Si quieres gracias a añadir ti. alguna cosa más y nos pasamos al siguiente proyecto, que en el cual ya comento que ya ha coordinado a los autores del libro, que es Contrafabulario Ilustrado. Vamos a ver el book trailer. Sí. Y hacemos a entrar a Maribel Carol, que es la ilustradora, y con ella sabremos de qué va el libro.
Vale, pues entra Maribel Carol, que es la ilustradora, y Alejandro Organo, que es uno de los autores de los relatos. Vale, pues este es el nuevo proyecto de la editorial. Ha salido hace 2 días, ¿no? Sí. O sea, salió este viernes en realidad. Y bueno, como indica el título, pues es un libro que está ilustrado por Maribel Carot y, como habéis visto en el tráiler, es una colección de relatos, microrelatos en realidad, escritos por 19 autores que ha ido coordinando Patricia Muñiz, autora del Playroom. Tenemos a Alejandro Organo, que es en representación de los otros 18 autores, y como se ha podido ver en el tráiler, va un poco un ambiente feliz, pero que acaba un punto macabro. ¿Nos puedes explicar de qué va Contrafabulario Ilustrado? Bueno, Contrafabulario Ilustrado, bueno, primero de todo, gracias a todos, que hay mucha gente y la verdad es que es alucinante. Gracias a todos. Bueno, Contrafabulario Ilustrado surgió un poco pues como consecuencia de la crisis. En realidad, pues me propusieron tanto Patricia Muñiz, ahí la coordinadora del proyecto, me propuso pues bueno realizar un libro ilustrado con microrelatos de varios autores con tema libre. Y yo dije, bueno, qué mejor tema que algo que estamos padeciendo todos, y la verdad es que estamos pasando muy mal. Entonces, sí, con un tema un poco de punto crítico, ¿no? Sí, es la crisis desde el sistema, desde el punto de vista crítico, de la mejor manera que he sabido hacerlo. Vamos, no sé, se coordinaron los 19 escritores para realizar 19 historias sobre la crisis. En realidad son muchos distópicos, algunos son más esperanzadores. Sí, bueno. Es una casualidad que yo esté aquí y que mi microrelato sea un poco el más optimista. Por decir, el único optimista. No lo creo, yo me los he leído y hay un poco de luz en algunos de ellos, otros son un poco más fatalistas, ¿no? Pero bueno, quizás es lo que los autores sienten, ¿no? Por decirlo así. El proceso entonces que se te propuso un tema que tú quisiste... El tema me dijeron, tema Bueno, libre, exacto, sí, se te propuso un proyecto el cual tú quisiste pues hablar sobre el tema de la crisis o sobre el futuro que nos espera sobre el presente actual, y entonces a partir de aquí pues Patricia se encargó de contactar con varios autores para proponerles participar en este proyecto. O sea, ya con un tema definido que habíamos acordado con la editorial y con la coordinadora, se buscó con el mismo criterio que se ha seguido con Blog Snap y con Playroom, a nuevos autores que ya hubiesen publicado alguna cosita o que tuviese un blog en el cual ya habían mostrado sus escritos, que tuviesen un cierto valor y en cierto sentido también un poco de conexión con el tema crítico de la sociedad, porque claro, hay buenos escritores en internet que son de fantasía y en este proyecto no hubiesen entrado. Pues de esta selección de 19 autores está Alejandro, que es uno de Barcelona, pero en su mayoría pues hay gente de un poco de todos sitios. Si me permites, Bowman, un apunte. Yo creo que los escritores que nos hemos apuntado a esta aventura, por decirlo de algún modo, es porque realmente estamos implicados. Yo, al menos por mi parte, intento ir a todas las manifestaciones que puedo, ¿no? Y a mí realmente, pues, aparte de que me gusta el ambiente, pues, me gusta esa creatividad que hay en el aire. Es decir, cuando ves tantos carteles, tantos frases, ¿no? Interesantes, pues, no sé, a mí eso, pues, de alguna manera no lo encuentro como negativo. Es decir, yo, pues, voy a una manifestación, no hago nada excepto andar y hacer fotografías. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero yo era el tipo que iba por ahí deambulando haciendo fotografías. Bueno, entonces sobre estos 19 textos se te entregaron a ti y tú ya te encargaste un poco del proceso creativo, que por lo podemos ver, salta a la vista que están todos como muy animados en animales. ¿Animados o animalizados? Bueno, habrán algunos que no están un poco disecados, pero... Sí. Pero ¿por qué al final de la conjunción de relatos escogiste que estuviesen todos, en vez de ser humanos o personas, han sido animales, representando las historias en animales, la mayoría? A ver, a mí me gustan los animales, empezando por ahí. Primero de todo, me gustan los animales. Y segundo, creo que tienen mucha carga simbólica y pueden llegar a representar de manera muy eficaz sentimientos, sensaciones, por ejemplo la rabia, el amor, el desencanto, la frustración. Tendemos cuando vemos a un animal a humanizarlo. Y yo creí que, bueno, aparte que es un recurso gráfico muy interesante, que te transporta pues a otro tipo de
de realidad. Pareció como muy de ficción también. Sí, lo que estás diciendo, o sea, sintonizamos más con un ambiente que no es humano, porque no le vemos una cara, un rostro en el cual podamos decir, esta persona por su rostro no me cae bien, no me cae bien. Sí. Al ser animales, esto Y además siempre desaparece. cae bien. Vale, está bien. Pues nada, es un proyecto que nació también poco después de que se creara la editorial. Ha sido un proceso un poquito más largo que con Blogger Snap, que fueron 2 meses, porque fue poco después de San Jordi del año pasado, ¿no? Sí, Y- bueno, pero en realidad fue durante el verano que se empezó ya a gestar todo. Sí, Y bueno, pero el origen, el germen de la primera reunión fue por ahí, de proponerte. Bueno, surgió a partir de una exposición que realicé allí en el Hospital de Llobregat, que yo soy de allí, del Hospital de Llobregat. Una exposición que realicé en una biblioteca de allí, ¿verdad, Patricia? Viniste a la exposición y dijiste, estos dibujos se tienen que hacer algo con ellos, porque yo por entonces ya hacía, pues bueno, muchos dibujos críticos con la sociedad, es una de mis debilidades. Entonces a partir de ahí Patricia dijo, bueno, podemos hacer algo, y yo, bueno, pues sí, vamos a hacer algo. Y lo hicimos. Sí, mira, lo hicimos. Pues nada, yo no sé si preguntaros qué tal ha ido la reacción, aunque solo lleva 2 días el libro, o a nivel más ya, en vuestro caso, círculos cercanos, porque a nivel de público es muy pronto. Yo creo que está gustando. Pero bueno, si alguien No, pero ya está de acuerdo, más- que levante la mano. Ya no más que guste, sino el tema de la crítica. O sea, cree que la gente está de acuerdo con el futuro que nos espera en estos textos de ficción, a pesar de que nosotros los autores, tú solo eres autor de uno, veis que el futuro que nos espera es tan negro o tan malo como se presenta aquí, sin embargo hay un punto de esperanza. Yo creo- Esperanza lo pusiste tú. No estoy de acuerdo. A ver, cada uno tiene su visión, ¿no? Es decir, cuando escribes, pues haces algo creativo y te lo imaginas y realmente pues no tiene por qué coincidir con la realidad, ¿no? Ahora me pondré un poco así en plan idealista, que no lo soy, ¿eh? Pero el ser humano pues tiene la capacidad de mejorar, ¿no? Quizás pasamos una temporada por un bache un poco, pues, como diríamos así, borroso, ¿no? Pero que nunca se sabe, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco negro, ¿eh? Vale, está Un bien. poco oscuro. Ya se verá, ya se verá. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, comentar que sí, que son 19 autores, hay 19 ilustraciones más una central que es tu visión Sí, también es mi del visión. tema. Mi visión. Por lo cual es un libro de 20 ilustraciones en blanco y negro, página completa, microrelatos que hay de muy cortos a muy largos y nada, voy a leer los autores también, que no se diga. Tenemos prólogo de Patricia Muñiz, un texto de Sabrina Rodríguez, ayúdame. Venga, Sabrina Rodríguez, Nacho Barroy Salguero, Maribel Ruiz, Javier López Menacho, Isabel Baeza Varela, Jesús Sánchez Tenedor, Marta Balsechi, Sergi G. Oset, Ainhoa Rebolledo, Per Navarro, Olga Gallego, Igor Kutuzov, Yassin Casademont, Alejandro Cano, Víctor García Tur, Diego Marín Hernández, Juanjo Castro, Ideas, que se llama así, y Paco Belmonte. Son los textos de los 19 autores. Bueno, en realidad no son textos, son contrafábulas. Me gustaría un Contrafabularios. poco explicarlo del título ¿Puedes explicar? porque la contrafábula es un término así medio inventado, bueno, o inventado, que sería pues una fábula porque lleva asociado cada microrelato su ilustración con su animalito o su ilustración Pequeña animalizada, moraleja. pero no tiene moraleja. Esto es lo que estamos viviendo y no que nos ha tocado. Y lo que viviremos, yo creo. Nunca se sabe. Bueno, Pues- comprarlo que está muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacer sobre el tema? Pues nada, vamos a hablar ahora ya, este proyecto es el más reciente, pero vamos a hablar de los siguientes proyectos que están por venir y nada, pues aplaudimos a los autores y... Próximos lanzamientos, que aunque estemos hablando de Trisi, nosotros
como locos, pues vamos a sacar más libros, aunque no sean rentables, pero por el poder de la cultura y por el afán de querer entretener a la gente, pues seguimos adelante. Life is Life es el siguiente libro que va a salir la próxima semana. Es un libro coordinado por Hernán Migoya, que es un autor bastante reconocido a nivel nacional, en el cual han participado hasta 56 autores, y el tema central, como en contrafabulario, es la fotografía. O sea, es decir, es una imagen gráfica, en este caso son fotografías de conciertos en directo realizados por Raquel Calvo. En el cual también lleva bastante más tiempo gestando que la editorial incluso. O sea, nació antes que la editorial este proyecto. En el cual Raquel Calvo es una chica que lleva en el mundo de la música más de 15 años. Empezó como administrativa en una empresa, llegó a ser manager de grupos de músicas como Manos de Topo y otros de la escena catalana, pero que ha llegado a nivel nacional. Y cuando ya estaba hasta moño de todo el tema del backstage del mundo musical, pues decidió ponerse delante a realizar fotografías y buscar su vena más artística del tema musical. Por lo cual, de un modo más, digamos, amateur, en el sentido de que era porque ella quería, o sea, no era un trabajo ni nada, asistía pues sistemáticamente a todos los conciertos que se realizaban en Barcelona para hacer fotografías, por lo cual hay grupos internacionales como grupos emergentes de la escena catalana. En el libro, como he dicho, hay muchos autores, pero por mencionar algunos de los escritores, músicos o periodistas que han escrito historias a relación de la imagen que han escogido, porque era en plan el portafolio online, que es ichistudiofoto.com, buscaban en la sección de conciertos en directo, el autor periodista seleccionaba una fotografía y a partir de aquí pues expresaba pues desde un texto periodístico hablando del artista a una historia que les sugería esa imagen. Tenemos a Santi Balmes de Love of Lesbian, tenemos a Miguel Ángel Blanca de Manos de Topo, Borja Trespo, Miki Otero. Luego como fotografías pues salen grupos como Alaska, Pastora, Pérez, Darwin Death, Madonna. Vale, es un libro que mezcla música y contextos de ficción y periodísticos que creo que va a sorprender bastante. Es en tapa dura y sale el próximo viernes 20 y tantos de marzo. El siguiente proyecto ya es un cómic, es Desastre de Fran Fernández. Es otro proyecto como Blogs Now al cual le tengo mucho aprecio porque fue lo inmediato que concebí después de crear la editorial. Es un autor de Murcia al cual había visto un par de dibujos en internet, pero que me habían llamado mucho la atención. Dibujos que tenían el Tumblr sobre un poco crítica o humor gráfico, pero apenas no había hecho nada más que eso, o sea, viñetas de humor, pero no un cómic. Me puse en contacto con él, le propuse la idea de, pues, si tenía alguna idea para hacer una novela, o sea, una novela gráfica o un cómic, pues me gustaría saber sobre el tema para poderlo editar. Enseguida él pues decía, sí, a ver, ideas tengo, pero nunca me he motivado para realizar nada. Nada, fue cosa de hace un año que contacté con él, a los pocos días ya enseguida se animó, me presentó un proyecto y en 10 días ya estábamos hablando de lo que es Desastre. Un cómic que será el siguiente lanzamiento después de Life is Life, en principio será para abril, para la época de San Jordi. Y nada, entonces la historia de Desastre es un poco, ha ido evolucionando sobre el primer proyecto que me presentó, que era un proyecto de 60-70 páginas. Ha ido, según lo iba dibujando, ha crecido alrededor de las 100-120. Y como se puede ver por los dibujos, pues el protagonista es una especie de detective, pero que no solo se encarga de descubrir o resolver casos en su estado temporal, sino que viaja en el tiempo. Por lo cual tenemos invasiones aliens, tenemos visitas al estado reciente de Estados Unidos, de los indios. Por lo cual, aparte del misterio del caso que tiene el protagonista, hay pues el duelo interior del protagonista, que es un amor que tuvo en la juventud y la posibilidad de poder viajar al pasado para poderla ver.
y aparte de ahí, pues la historia va derivando en bastantes líneas temporales que tienen un sentido al final, lo juro. Y nada, gráficamente es muy underground, es un estilo muy personal, no creo que se parezca a cualquier otra cosa que a ella. Mezcla mucho lo que es la animación francesa de la escena underground que hay, o sea, que no es muy conocida, pero tiene un estilo muy así. Y creo que ya no solo a nivel gráfico y de color, sino a nivel de historia va a sorprender bastante. Otro proyecto que tenemos es Las fabulosas aventuras de Rayito X y el Pulpo Max de Rayito X, que es un artista urbano, el cual tiene bastante reconocimiento a nivel nacional y ahora mismo está en Alemania. Es un artista que se ha dedicado siempre a buscar, no simplemente a hacer graffiti, o sea, hacer arte urbano en el sentido de que también hace performance, hace actuaciones en directo, siempre con un alma crítica, y para mí por debe ser de uno de los artistas más sinceros que hay ahora mismo en España, en el sentido de que es español, pero que realmente su objetivo es revolver el estado de la sociedad para luchar por un futuro mejor. Y también fue un artista que en el momento en que le conocí pues fue un placer. Tenía un cómic iniciado que era este, pero el cual solo tenía media historia contada. La publicamos en Underbrain por escenas, salió por capítulos. Él se comprometió a seguir la historia para seguirla online, no fue así, pero sí que se comprometió a acabarla para poderla publicar con la editorial. Y así está. Ya he recibido todas las páginas y es un poco la historia, es un alter ego, el protagonista es un alter ego del mismo. O sea, de cómo él empezó en el mundo del graffiti, cómo empezó pues a ver cómo la sociedad está, toda la sociedad está infectada por el dinero, por el afán de hacerse rico y famoso a costa de los demás. Y claro, él como artista dice, oye, yo puedo vender cualquier cosa y me la van a comprar. Y nada, y es muy divertido, ¿sabes? Un personaje muy neurótico. Luego la peculiaridad gráfica que tiene, como podéis ver, tiene antenas pollas. Y él busca un poco auto-boicotearse porque es un dibujo supuestamente feo, pero llega al público. Y eso es lo que es la gran connotación de la obra de Rayito X. Este cómic en principio verá la luz en verano o después de verano. Y también es alrededor de 80 páginas. Y es un cómic que, aunque sea muy del mundo del graffiti o del arte, creo que puede gustar a más tipo de público porque tiene esa lucha contra la sociedad y por hacer que todo vaya más. Y por, digamos, ridiculizar, o sea, ridiculizar nuestros pensamientos actuales consumistas. Otro proyecto, que también es otro cómic, es Super Pork. Super Pork, que es de Mr. Yao. Es un cómic muy mítico en la escena fantinera de Barcelona. O sea, es un cómic que lleva muchísimos años gestando, por lo cual hasta la cifra solo tiene en realidad 3 números de muy pocas páginas, pero se ha reeditado decenas de veces cada número porque ha llegado al público y no deja de ser como algo que toda la gente cree que está editado y aún no lo estaba. Entonces es un placer, o sea, contacté con el autor y aunque es un cómic en catalán, lo publicaremos en catalán y en castellano. Super Pork en catalán, o sea, en castellano es Super Cerdo, aunque ya está a la vista que es un cerdo super. Y nada, pues el cómic puede parecer que es una parodia de Superman. En realidad no tiene nada que ver, porque sí, es un cerdo que vuela y tiene como una capa, pero más allá de eso, no tiene nada que ver con Superman. Es más incluso con el universo Marvel, porque mezcla ahí un poco lo que es el bien y el mal, las sociedades y tal. Bueno, entonces la historia empieza con que él es un cerdo normal, están en un matadero, pero digamos que viene alguien, lo cogen y lo someten a experimentos, de ahí lo que decía del universo de Marvel, lo someten a experimentos en el cual consiguen los poderes y él entonces se dedica pues a salvar a todos los cerdos de los mataderos y tiene como un punto de pro vegano, ¿sabes? Como para decir no robamos carne, pero bueno, es muy divertido y será a nivel catalán, ya tiene un público comprometido, o sea, que está esperándolo, pero a nivel castellano
español, será algo que pueda sorprender. O sea, y nada, la línea también es underground, en blanco y negro y tal. Y bueno, ya aunque estamos trabajando en más proyectos, hay 2 novelas en proceso, hay un nuevo libro como contrafabulario que seguirá el mismo formato, ¿vale? Que será un libro pequeñito. En esta ocasión será una historia larga, pero ilustrada también. Y bueno, y ahora hay como el siguiente gran proyecto, después de Life is Life y Desastre, el que verá la luz será uno que se llama Bloggers Now 2, que ha estado pidiendo el público y que tenemos aquí a uno de los autores para que hable de qué va a ser su historia. Damos un fuerte aplauso a Víctor Jack, a Mr. Jagger y a Agatha Rey. Siéntate. Pues... Esta es la silla que se cae, ¿no? Nada, pues eso, Bloggers Now 2 no deja de ser una continuación de Bloggers Now, en el cual participará otra selección de bloggers, esta vez más amplia, con el mismo sistema, en el cual cada autor, cada blogger, esta vez más amplio, ya no es simplemente gente artística, sino que también tienen un punto humorístico o un poco así. El tema es eso, o sea, si en el primero teníamos 16 autores, en el segundo estamos pretendiendo que hayan más de 40, con lo cual se conforma un catálogo ya de todos los bloggers que hay ahora mismo. Y de un año a otro ha cambiado mucho el tema de bloggers, ¿sabes? Como ha ido evolucionando. Al principio era gente que lo colgaba para un poco gustar, mostrar su trabajo, para sus inquietudes artísticas, y ahora ya sí que hay como el sometimiento de comunicarse con gente, ¿sabes? Gente que ya se conoce, que ya conocen a otros bloggers y como que quieren hacer lo mismo y comparten también pues su tiempo. Y nada, con Bloggers Now 2 ha sido básicamente un proyecto que ha sido pedido, o sea, han sido constantes twitters, emails en el cual escribían en plan, ¿va a salir cuándo va a salir el segundo? Como si ya lo dieran por hecho, que va a haber un segundo libro. Y nada, pues ha sido un sistema parecido al primero. Contacté con varios bloggers, les he invitado a participar y ahora mismo pues están en el proceso creativo. Tenemos aquí a 3 para representar un poco a los otros 40 y vamos a preguntarle a ver qué nos puede contar de su historia o del proyecto que les parece. Tocamos a 13 cada uno para representar. Sí, empieza. El tema es, ¿qué te parece que haya un segundo libro sobre el este? ¿Conocías el primero? Sí, claro que conocía el primero. De hecho, uno de mis mejores amigos están escritos en el primero y me dio mucha envidia, la verdad. Yo no era blogger cuando salió el primero y me dio mucha envidia y dije, yo quiero estar ahí, a ver cuándo Bowman se lanza y hace otro y me encantaría participar. Además, yo siempre he tenido un poco de inquietud en la literatura, pero siempre, o sea, al final me metí en el audiovisual y siempre escribo en primera persona y tal con los guiones, pero volver un poco a cuando era pequeño, escribía en pasado y en cosas que no puedes hacer luego con una cámara y tal porque no tienes presupuesto, es bonito, es muy bonito y muy emocionante. Entonces nada, yo mi relato te lo voy a mandar pronto, lo prometo. Y prometo también no pasarme del límite de páginas porque con este libro, con el primero, la gente se pasó. Y bueno, todavía es pequeño, pero ahora con 30 y tantos, 40 bloggers, como nos pasemos de largo, vamos a hacer El Señor de los Anillos 2. Bueno, yo también conocía el primer libro, entonces no era blogger ni nada por el estilo y me llamó mucho la atención. Leí alguno que me dejaron el libro y ni siquiera me planteé que la edición siguiente iba a poder participar y fue cuando contactaste conmigo, pero no sabía muy bien. Bueno, yo sí, leí los mensajes y luego ya me dijo Japlo, que ya estaba hablando aquí antes, me dijo, no, es que es la segunda edición de Blogs, pusieron los ojos como platos, esto es como hacer un vídeo pero con todo el presupuesto que quiera porque es imaginario, claro. Y muy contento, me puse a ello, lo tengo ya medio acabado, está ahí
y nada, con muchas ganas de sacarlo porque pretendía hacer algo distinto a lo que hago normalmente, pero al final Disney la suelta al protagonista y me ha quedado como lo que suelo hacer yo, pero llevado al extremo, mucho más desquiciado y mucho más ahí especial. Y tengo ganas de ver la reacción de la gente. Yo también conocí el libro y la verdad es que me hizo mucha gracia la idea de intentar ver a los bloggers de otra forma, intentar, pues como habéis dicho antes, que se expresaran de una manera de la que no se expresa normalmente. Y cuando me dijeron que podía participar, es que yo no me lo creía, era como, wow. Y además con toda la gente que ha participado ya y toda la gente que va a participar, que no sé, me pareció súper proyecto en el que estoy muy orgullosa de participar. Bueno, pues como comentas, la selección no simplemente basado en los más populares, sino siempre he tratado en el primero también lo traté, de introducir no solo ya a los más conocidos, sino también a los nuevos valores, gente que aún tiene pocos vídeos. Mr. Jagger apenas lleva unos meses como blogger. Hace 7 meses no sabía poner la cámara en el trípode y ya tengo ya casi en 7 meses casi 80.000 suscriptores, o sea que... Claro, que eso, se ha ido tratando de no simplemente vamos a coger a los más populares y sacamos el libro. No, se ha ido haciendo una selección. También he tratado en el segundo libro que fueran varios artículos, porque en el primero como que todos coincidían más o menos, pero en este ya he tratado de gente que se dedica a hacer covers, que a lo mejor no entran mucho con el tema de vídeos humorísticos como suelen hacer, o vídeos de ficción, o vídeos de crítica, o sea, simplemente expresan su opinión en un vídeo. Y eso, o sea, al final la idea es conformar un pequeño catálogo en el cual también ayude, porque al final de cada libro, o sea, en el sentido de bloggers, hay una ficha de cada autor con sus webs, sus vídeos, o sea, los enlaces a YouTube y pues eso para dar a anunciar, porque alguien vendrá por uno de los autores, por 2, por 3, por 4, porque son conocidos, son amigos, pero le va a ayudar a conocer a otros bloggers que a lo mejor entran en sintonía. Y con Bloggers Now incluso va a ser más exagerado porque estoy tratando de que sean de distintos círculos. Nada, pues yo ya casi, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si estáis deseando ya que salga el libro para que lo lea la gente, aunque no tengáis ni la historia escrita. O yo qué sé, ¿sabes? O si pudierais decir ahora, por ejemplo, porque como aún no está abierta la selección de autores, ¿a quiénes incluiríais que no está aún? No sabemos quién está. Lo guardas en secreto. Siempre comprometida, ¿no? Es que no sé, porque así los que yo empecé a ver y tal salieron en la primera edición y así en la segunda, por ejemplo, cuando antes de saber que iba a participar Agatha, pues dije, pues estaría bien que participara Agatha, ¿no? Pero ya se me han quitado todas las demás ideas. Me podemos preguntar por ahí a ver si a alguien se le ocurre. El elogio es una buena. Sí, el elogio en principio está por aquí. Me ha dicho que sí. Y por ejemplo, Chico y Sara, que han preguntado antes por ahí. Chico y Sara. A ver, les envié el mail, no he recibido respuesta. Es que el problema que tengo también con los bloggers es que como tienen tantos seguidores, reciben decenas de mails y el mío, para el primero sufrí mucho, porque también había como la fecha de que salga en junio, al final salió en julio, y enviaba mensajes en YouTube, pues claro, yo no dejo de ser uno más de la calle, ¿sabes? No nos conocíamos previamente ninguno de los autores. Y gracias un poco también al boca a boca de tener un blogger que se comenta, ¿has visto este proyecto? No sé qué, se ha ido agregando gente a la cual ya había escrito al principio. Y me pasa eso, o sea, que decir, he escrito a gente a la cual no he recibido respuesta, por lo cual no sé si han visto el mail o no les interesa. O sea, es un poco el tema que hay. Pues nada, ya simplemente quería agradecer a todos que hayáis venido. Estos han sido los libros que han habido hasta ahora de The Brain Books, los próximos que van a salir. Ahora mismo tenéis a la venta por Bloggers Now, Playroom y Contrafabulario Ilustrado. Tenéis algunos autores aquí, podéis aprovechar que os firmen el libro, no perdáis la oportunidad. Y nada, muchas gracias y espero veros en próximas presentaciones de The Brain Books.